años, ¿qué es lo que fue? Hace 2 años. Nunca, ¿cómo olvidarlo, cierto? ¿Cómo olvidarlo? De aquí fuimos como 45. Terminé con dolor de cabeza, hermano. Ya le digo la edad a mi hermana. De 7 años a 10. De 7 años, para que ustedes ahí ya tengan, y también, bueno Juan, si no ahorita colocamos la publicidad más tarde, y también para adolescentes también, de 11 a 15 años nada más, de 11 a 15 años, de adolescentes el 13 y 14 de julio de este año, para que lo tengan presente más tarde o el otro domingo, colocamos la publicidad para que ustedes tengan. Invito a los chicos, a los niños, adolescentes a sus salones. Y los muchachos de Castillo, nos quedamos un momento cuando terminemos el servicio, un momento, los que estamos en Castillo del Rey. Hermanos, Dios les bendiga. ¿Quién trajo su Biblia hoy? Si la dejó en la casa, dígale al vecino que le preste una. Sí, porque hoy vamos a escuchar la palabra de Dios con nuestra pastora. Que el almuerzo se demora, dijo Javier. Gloria a Dios, Dios me les bendiga, mis amados. Me alegra mucho tenerlos en esta mañana. Los que nos visitan y los llaman viejitos, qué bueno verlos aquí juiciosos. Amén. ¿Cuántos de ustedes han experimentado una decepción? Nunca se sabe. Puede haber alguien que en algún momento se haya sentido decepcionado de un amor, de un amigo, de una institución, de algún líder religioso, algún pastor, no lo sabemos, ¿no? Puede ser de un presidente, alguien se ha sentido decepcionado en alguna ocasión, ¿sí? Pero dicen que las decepciones más dolorosas son las de la familia, porque son los más cercanos a las personas, ¿cierto? Y cuando nosotros miramos en las escrituras también hubieron muchos hombres que se sintieron decepcionados. Yo pienso que mujeres también a un montón, ¿no? Simplemente quiero recordar en esta mañana cuál sería la decepción que sintió Adán y Eva por Caín, ¿cierto? La Biblia no nos dice, pero si los miramos desde el punto de vista humano, tuvieron que haberse sentido decepcionados, ¿verdad? Moisés, ¿cuántas veces se sintió decepcionado por un pueblo desobediente, ¿no? Que no atendía las palabras, el consejo, las instrucciones de Dios, ¿no? Encontramos también a Elí. ¿Cuál sería la decepción de Elí a causa del mal comportamiento de sus hijos? ¿O qué papá no se ha sentido decepcionado en algún momento por sus hijos? Por ahí dicen, no sé por qué, ¿no? Igualmente, ¿no? Tenemos a Josué, fue decepcionado con los gabaonitas. ¿Cómo le mintieron? ¿Cómo lo engañaron, no? ¿Cómo cayó de fácil? Qué decepción también para Josué. Encontramos también que Jesús tuvo que haber experimentado decepción con sus discípulos. Cuando va a Getsemaní a orar y regresa y los encuentra dormidos. ¿Y qué le dice? ¿No habéis podido orar 1 hora? ¡Qué decepción! ¿Habremos decepcionado a alguien nosotros? Pues quiero invitarle para que vaya conmigo al libro de los Hechos de los Apóstoles, al capítulo 13. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13. La semana pasada nos hablaban acerca del llamado, ¿no? Diferentes clases de llamados. Y vamos a mirar hoy la continuación de estas porciones de la Biblia y me corresponde en esta mañana. Dios me ha dado el privilegio de poder compartir con usted los versículos del 13 al 31. Del 13 al 31. Hechos 13, del 13 al 31. Y si usted ya lo encontró y me acompaña colocándose sobre sus preciosos pies, vamos a leer la palabra del Señor en esta mañana, en el nombre del Padre, del Hijo,
la dirección, la presencia de su precioso Espíritu Santo que está con nosotros. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley, es decir, del Pentateuco, y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, ¿a quiénes? A Bernabé, a Saulo, que estaban allí en la sinagoga. Varones, hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecho señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros antepasados y enalteció el pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto. Y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo, como de 40 años, los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, le dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios le levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él. Mas he aquí, viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros tenéis a Dios. A vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús,
como está escrito también. En el Salmo 2, dejamos hasta allí. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor, que en esta mañana hemos escuchado y que oramos para que por favor nos des un espíritu enseñable. Oídos espirituales, ojos espirituales, Señor. Un corazón y una mente abiertos para que tú, Señor amado, hoy implantes tu palabra en mi vida, Señor. Por favor, en el nombre de Jesús, la iglesia dice: hay decepciones que muchas veces nos traen una bendición, ¿cierto? Decepciones que traen una bendición. Me gustaría llevarle a su Biblia, si su Biblia tiene en las últimas páginas mapas. Vaya a los mapas que encuentre en las últimas páginas de su Biblia. Busquen el primer viaje misionero de Pablo. Y usted me puede decir por qué la pastora me manda los mapas. Me encantan los mapas. Me encanta la geografía. Me gusta la geografía bíblica. Así que vaya a ese mapa. ¿Cuánto lo encontraron? ¿Sí? ¿Cuánto ya lo tienen allá en el mapa del primer viaje misionero de Pablo? ¿Sí? Ok. Entonces quiero que sus ojos sean ahora mismo mirando y buscando dónde queda Perge. Busquen la isla de Chipre y miren las lineecitas que salen de allí de la isla de Chipre. ¿Sí? ¿La encontramos? ¿La tenemos allí? ¿En cuántos encontramos a Perge? Lo hemos encontrado en el mapa del primer viaje misionero. En el mapa del primer viaje misionero. Encontraron a Perge allí. ¿Sí? Muy bien. Ahí sucedieron estas cosas que nosotros leímos. La primera parte de lo que leíamos, cuando dice la escritura, habiendo zarpado de Pafos, que queda en Chipre, Pablo y sus compañeros, van con más personas, ¿no? Arribaron a Perge de Panfilia. Es como decir Armenia del Quindío, ¿sí? Es igual, a Perge de Panfilia. Pero Juan, ¿cuál Juan es este? Marcos. Juan Marcos. Nos está hablando ahora de este hombre. ¿Y qué está diciendo de Juan Marcos? Dice, apartándose de ellos, ¿volvió a dónde? Desde Antioquía de Siria había salido Saulo, Bernabé, Juan Marcos. Ya habían llegado a Chipre, pasaron por Salamina, estuvieron en aquellos lugares, ¿no? Predicando, hablando de Jesús. Ahora nos dice que ellos van a Perge y todavía van los tres. Hasta Perge llegan los tres. Ajá, un puerto. Hasta ahí. Y luego Juan Marcos dice, esto como que no es lo mío. Bueno, lo digo en mis palabras, ¿no? La Biblia no lo dice. Dice que él se devolvió. Podríamos, de alguna manera metafórica, ¿no? Decir, quizás Juan Marcos dijo, no, esto no es para mí. Este llamado a salir de mi casa, a dejarlo todo, ¿no? Esto no es conmigo, mejor. Hasta aquí los acompaño, muchachos. No doy un paso más. Nada más lo que hemos vivido, no, eso no es para mí. Y se devuelve a su casa, a Jerusalén. Entonces, esto desacciona al apóstol Pablo, ¿no? Eso pasa igual cuando se casan las parejas, ¿no? Y resulta de que al mes de estar dentro de su convivencia, dice, no, yo pensaba que el matrimonio era diferente. Dice él. Y ella dice, sí, yo también pensaba que el matrimonio era diferente y que lo que usted me había prometido, todo lo iba a cumplir y puntos suspensivos, ¿no? Y entonces, ¿qué dicen? Volvámonos otra vez atrás. Divorciémonos. Porque es que es bien hoy relevante ver cómo cuando una pareja se está casando, ya tiene en mente el divorcio. Si esto no funciona, nos divorciamos.
Si no pasa nada, usted por su lado y yo por el mío, ¿no? Como la canción. Eso causa decepción y muchas veces dolor, ¿cierto? Pues vemos que Pablo está experimentando una decepción con su compañero de milicia. Yo no sé cuántas veces a usted lo ha decepcionado un compañero del camino. O ese amigo. ¿Cuántas veces lo ha decepcionado? O usted quizás ha decepcionado a sus amigos. Ha decepcionado usted a su papá, a su mamá. Ha decepcionado a su esposo o a su esposa. Los ha decepcionado. ¿Puede pasar o no puede pasar? Yo creo que todo el tiempo, ¿no? ¿Cómo he decepcionado yo como hija a mi mamá y a mi papá? ¿Cómo yo los he decepcionado? Como padres a veces nos hacemos unas ideas, unos sueños, amados míos, de ver a nuestros hijos por lo alto, por lo grande. Y resulta que a veces se toman las decisiones menos indicadas. Y entonces eso también causa decepción. Decepción. Pero hay decepciones que traen una bendición y vamos a estar mirando más adelante. Pero de los versículos 14 en adelante, me gusta cómo dice, ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia. Busquen en su mapa ahí, Antioquía de Pisidia. Sigue la línea que sale allí. Gracias por el mapa, gracias, excelente, gracias. Sigue la línea que va hasta Antioquía de Pisidia. Busquen Antioquía de Pisidia. Ahí llegó Pablo. Llegó con Bernabé. Parece que iba acompañado de otras personitas, ¿no? Que quizás le siguieron en el camino. Y nótese que no dice Bernabé y Saulo, sino que dice compañeros. Hubiera sido solamente Bernabé, hubiera sido mi compañero de viaje, ¿no? Está diciendo compañeros. No solamente iba Bernabé con Pablo, iban más personas con él, ¿cierto? No estamos seguros. Entonces, ¿cuántas personas irían allí? Como tampoco tenemos la seguridad exacta del por qué Bernabé, siendo primo, Juan Marcos siendo primo de Bernabé, los dejó en el camino. No lo sabemos a ciencia cierta, ¿cierto? Bien, pero cualquiera que haya sido la razón por la cual desde ese momento se devuelve Marcos, pues, amados míos, hay dos misioneros ahora. Más adelante nos vamos a enterar de cómo Juan Marcos se reconcilia con Pablo. Y cuando usted recuerda, en la segunda carta que el apóstol Pablo escribe estando preso, que es la última carta que él escribe, en esa carta manda decir que por favor envíenme a Juan Marcos, que me es útil en el ministerio. Parece que ellos después en el camino arreglaron la situación. Después de estar Pablo enojado con Marcos, ahora le va a servir para el ministerio. Dios es bueno, porque Dios es un Dios de segundas oportunidades. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuántas oportunidades le ha dado a usted y a mí para estar aquí? Y yo no sé si usted en algún momento de su vida le ha servido al Señor y usted está quieto. Pues de pronto Dios le está dando una segunda oportunidad para que usted se levante. Para que usted se levante a servirle al Señor. Amén. Muy bien. Ahora llegan a Antioquía de Pisidia. Y allí son recibidos no por los judíos, sino más por los gentiles. ¿Por qué Pablo va a la sinagoga judía cuando la misión de él era especialmente para los gentiles? ¿Por qué él busca las sinagogas? Pues una de las cosas por las cuales lo hace es porque él sabía que en las sinagogas los judíos le oirían y este era el lugar lógico para él empezar a hablar de Jesús. Por eso escogía. Y me recuerda esto a Jesús. Dice que Jesús tenía por costumbre, ¿qué cosa? Ir a las sinagogas. ¿Sí? Y a veces en este tiempo nos va a tocar que también tomar por costumbre congregarnos. Porque hay muchos que en este tiempo no se quieren congregar. Después de la pandemia ha sido un reto
el que todas las congregaciones puedan volver a tener a todos sus fieles congregados, porque la mayoría se han quedado con la virtualidad. Y una cosa es la virtualidad, y es buena, pero eso también nos va a alejar de esto, de tener nuestra comunión, de vernos como hermanos, ¿no? Como familia, ¿sí? Entonces, ellos tenían por costumbre, vemos en Jesús, lo vemos en los apóstoles y lo estamos viendo ahora, la buena costumbre de Pablo ir a la sinagoga donde quiera que fuera. Hace unos 15 días, creo, mis hijas nos invitaron fuera de la ciudad y una de las cosas que dije, yo quiero ir a una iglesia de la Asamblea de Dios en este lugar. Y fuimos, y es bueno y es agradable cuando vamos a otros lugares que somos de la misma casa, ¿no? Y bueno, encontrarnos con algunas personas conocidas es muy agradable. Se siente uno que no está, como dicen por ahí, como mosca en leche. No, estamos en la casa, ¿sí? Entonces, gloria a Dios. Aquí tengo una parejita que viajan, ¿no? Y a veces los pastores me dicen, tuve unos hermanos de la iglesia suya, sí, ¿y qué tal? No, excelente, gloria a Dios. Qué bendición. Entonces Dios es bueno con todo eso. Otra de las cosas por las cuales Pablo buscaba ir a las sinagogas de los judíos era porque tenía una carga especial por su pueblo. Si algo le cargaba a Pablo, era la salvación para el pueblo judío, para el pueblo de Israel. Acompáñeme ahí adelantico. Usted encuentra a Romanos, capítulo 9. Los primeros 3 versículos dice así. Y lo está diciendo Pablo. Verdad digo en Cristo, no miento. Mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Miren lo que está expresando Pablo. Él tenía carga por su familia, pero tenía carga por los judíos. Y él prefería ser él el que se perdiera, ser él el que Dios despreciara, para que su familia fuera salva. Oh Dios, ¿hasta dónde ustedes y yo estamos dispuestos a sacrificarnos por amor a nuestras familias, por amor a nuestros hermanos en Cristo, por amor a esos amigos que aún no conocen de Jesús? ¿Hasta dónde estamos dispuestos? Y Pablo me confronta a mí con estas expresiones. Y seguidamente, en el capítulo 10 de Romanos 1, vuelve y dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es ¿para qué? Para salvación. ¿Cuál era el anhelo de Pablo? El deseo del corazón del apóstol Pablo. Que fueran salvos, no solo Israel. Ahora, él quiere que los gentiles todos fueran salvos. Y yo creo que esa oración también alcanzó a su vida y a la mía. Porque nosotros somos gentiles. Y si algo no podemos perder es nuestra fe en Jesucristo. Que murió, que resucitó, para que usted y yo fuésemos salvos. Y la tercera cosa por la cual el apóstol Pablo iba a congregarse en la sinagoga, las buscaba, él quería que su nación oyera la palabra de Dios y así quedara sin excusa. Porque nadie que haya escuchado el evangelio de salvación y que no haya querido aceptar a Jesús tiene excusa delante de Dios. Todo aquel que ha escuchado de Jesús de Nazaret, amados míos, no tiene excusa cuando llegue delante de Dios. Por eso el apóstol Pablo nos está mostrando cómo Dios había elegido a Israel y cómo me encanta la reseña histórica que él les hace desde el versículo 15 en adelante. Usted puede ver cómo él empieza a contarles todo lo que Dios había hecho con Israel.
porque era muy importante que los judíos reconocieran a Jesús como su Salvador, a Jesús como su Mesías. Era necesario. Y por eso me recuerda todo lo que había pasado desde Abraham, lo que había pasado con el tiempo de los reyes. Y ahí nombra a David como Dios les había levantado, porque el pueblo había pedido un rey. Se habían de alguna manera desechado el gobierno de Dios. Dios quería ser quien los gobernara, pero el pueblo dijo: no, queremos reyes así como los de allá afuera, así como las naciones que están alrededor. Entonces Dios, a través de Moisés, les permite que tengan su primer rey, Saúl. ¿De cuántos años reinó Saúl? 40 años. 40 años. Y empezó bien, pero no terminó como debería de terminar. Entonces ahora viene el Dios quien les levanta a David. Y dice: yo he escogido a David porque es en alguien que tiene un corazón conforme al mío. Y eso quería decir que David iba a hacer lo que Dios quería que hiciera. Y luego le dice: y de este David le va a levantar. Dios le levantó ¿a quién? A Jesús, el Salvador. Y cuando yo examino esta porción, veo que ese verbo levantarse está 1, 2, 3, 4, 5 veces en esta porción. Y siempre está mostrando el Dios quien levanta al pueblo, Él lo exalta. El Dios quien levantó a David, el Dios quien les levantó a Jesús como Salvador. Pero es Él mismo también el que viene y levanta de la muerte a Jesús de Nazaret. Yo no sé si usted hoy viene desanimado, no sé si hoy viene con algún decaimiento, no sé si viene sin fuerzas, no sé si usted dijo: voy a ir el domingo porque ya es la última carta que me voy a jugar. Y el Señor en esta mañana le quiere decir que Él está allí para tomar sus manos y levantarle de nuevo. Pero lo levanta para que usted le sirva, para que usted sea testigo también de todo lo que Jesús ha hecho. ¿Cuántas vidas han sido transformadas? Yo creo que todos los que estamos aquí hemos sido transformados por esa palabra, por ese evangelio de salvación que Jesús hizo y dejó. Y hay muchos allá afuera que están esperando que ustedes y yo vayamos con esas palabras que levanten su vida, que levanten su ánimo, que le dé un propósito para vivir. Y ustedes y yo estamos callados. Entonces, la exhortación en esta mañana es que tenemos que levantarnos de la silla y tenemos que ir y dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros y de lo que quiere hacer con todos aquellos que creen en Él. Amén. No importa el contexto donde estemos, no importa dónde vayamos, si estamos en familia, si estamos con nuestros vecinos, con los que laboramos en el día a día, en la universidad, en el colegio, ustedes y yo somos llamados también con esta palabra de vida a levantar a otros, que hay esperanza. Aún en este mundo donde ya no queda esperanza, es casi nada. Jesucristo viene y dice: yo soy la esperanza para todos los perdidos. Yo soy la esperanza para los que están en desiertos. Yo soy la esperanza para los que están pasando por momentos de enfermedad, de aflicción, de desesperación. Yo soy su esperanza, dice Jesús. Y de eso era que estaba predicando el apóstol Pablo. Ya no a los judíos, sino a los gentiles. De los versículos 26 al 31, después de repasar toda la historia de Israel, Pablo viene y enfatiza y dice, y les dice de esta manera: varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios. Está hablando de gentiles que estaban dentro de la sinagoga y que ya eran de los que creían en Jesús, pero que quizás algunos todavía no habrían sido bautizados, eran muy buenos simpatizantes y todo aquello, ¿no? Y les dice:
a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. A personas que eran desechadas, a personas que nadie daba nada por ellos, a los gentiles tenidos como poca cosa. Porque los gentiles para el pueblo judío han estado de un contexto de menosprecio, de ser viles, de no tener ningún valor. Y Pablo viene de alguna manera y a los que están allí escuchando les incluye. Y entonces, vuelvo y leo, y le dice, y los que entre vosotros teméis a Dios, porque esos gentiles tenían temor de Dios. Y a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Yo no vine a saber que el Señor me amaba a mí hasta cuando entré a una iglesia cristiana. Y yo me sentía la mujer más ruin, despreciada, desechada, era decepcionada. Pero cuando yo entré a una iglesia cristiana, el Señor empezó a cambiar mi manera de pensar. Y empezó a mostrarme que Él me amaba. Cuando me enteré de eso, de mí sucedieron cosas que nunca las había experimentado. Porque si mi papá, si mi mamá nunca me habían dicho que me amaban, nunca lo habían expresado. Ahora venía alguien a quien yo no conocía y me estaba diciendo que me amaba, que desde antes de que yo naciera, ya me conocía. Eso para mí cambió mi manera de pensar. La cambió. Por eso, mis amados, yo tengo el mejor papá, tengo el mejor esposo, tengo el mejor confidente de mi vida, tengo mi mejor amigo. Y se los puedo prestar también si ustedes quieren. Pero Él es suficiente. Jesús es suficiente. Aunque haya decepcionado a Dios muchas veces, a Él le pareció bien traerme a bendición. Y así como Juan Marcos decepcionó a Pablo, más adelante Marcos viene a ser bendición para él. Por eso, iglesia, yo no sé a ustedes quiénes les haya decepcionado. Si en algún momento yo les he decepcionado, les pido perdón. Pero creo que de la misma forma somos bendición los unos para los otros. Amén. ¿Qué podemos nosotros tomar para hoy de todo esto? Tener fe, señores amados. Familias, tener fe. ¿En qué? En lo que Pablo les predicó a ellos, en la resurrección de Jesús. Eso es fundamental hoy para todo creyente. El fin de semana pasada estuve en un sepelio. Es una persona que por muchos años, pues ella conoce al Señor, es bautizada. Cuando yo llegué aquí en Camino de Vida, ella servía como maestra de escuela dominical. Y pues hace 8 días le muere el papá. Entonces me llamó y me dijo que si yo podía ir a la funeraria. Le dije, claro, yo subo. Y yo llego allá y es una familia muy grande. Yo, la verdad, yo no la conocía sino a ella y las niñas de ella. Y muy grande la familia. Algunos creen así, ¿no? Y ella cree. Entonces ella me decía
Por ejemplo, ¿usted cree que mi papá fue salvo? Le he dicho, no sé. Eso lo sabe Dios y Él. Porque hasta el último minuto de vida que queda en el ser humano, que es el oído, que es lo último que se nos apaga, según los estudiosos. Y si escuchamos esa palabra de tomarnos de las manos de Jesús, seremos salvos. Por eso cuando tengan la oportunidad de alguien que acabó de morir y ustedes le puedan hablar al oído, puede haber, si no era un creyente, puede haber salvación para esa persona. ¿Sí? Yo me sorprendí cuando escuché todo esto que les estoy contando. Entonces yo le dije a ella, pues no se dijo, yo hablé con él por teléfono y le dije que se tomara en las manos de Jesús y me dijo que sí. Entonces descansa en el Señor. Porque nuestra fe tiene que estar puesta en la resurrección de Jesús. Que todo el que muera con Cristo, ¿sí? Así como Cristo resucitó, también todo el que muera en Jesús resucitará. Serán los primeros en levantarse dentro de muy poco, cuando venga Jesús. Y entonces, ¿qué pasa a los que negaron a Jesús, los que nunca? Solo Dios y ellos, no más. Entonces, nosotros como creyentes tenemos que tener puesta nuestra fe en la resurrección de Jesús como algo fundamental en nuestras vidas de creyentes, ¿no? ¿Y eso qué va a hacer? Que tengamos una esperanza en la vida eterna. Porque la resurrección de Jesús nos asegura que la muerte no es el final. La muerte no es el fin de las cosas. Creemos que al igual que Jesús resucitó, también tendremos una vida eterna con Dios. Y esta esperanza es la que nos da consuelo hoy. Y propósito en medio de cualquiera de las dificultades, del dolor, de la tristeza que se experimente cuando tenemos una pérdida de un familiar o de alguien a quien nosotros hayamos querido mucho. Pero también, amados míos, la resurrección nos demuestra que hay victoria sobre el pecado y la muerte. Que Jesús venció el pecado, que Jesús venció la muerte, y al confiar en Él, también podemos experimentar la misma victoria. Somos victoriosos en Cristo. Somos victoriosos en Cristo, amados míos, en su obra. Entonces la fe en esa resurrección nos libera de la esclavitud del pecado y nos da la promesa de una nueva vida. Si creemos, desde hoy estamos caminando en una nueva vida, en un nuevo estilo de vida que le agrada al Señor. Pero la resurrección, amados míos, también nos muestra la relación personal con el Señor Jesucristo. ¿Qué fue lo primero que hizo Jesús cuando resucitó? Después de ir al cielo, presentarse ante el Padre y venir y presentarse ante sus discípulos y decirles, aquí estoy. Aquí estoy. Y aunque es necesario que yo me vaya, que regrese al Padre, ustedes no quedan huérfanos, no quedan solos. Porque el Padre les va a enviar la promesa, la que les dijo, ¿se acuerdan? Que era necesario que yo regresara, porque Él les va a enviar otro. No estamos solos, iglesia, y el Espíritu Santo vino y está con nosotros para recordarnos todo lo que ha oído de Jesús. Entonces, tenemos esperanza, y es una esperanza que es eterna, amados míos. Y también encontramos que nuestra fe en la resurrección nos hace dar testimonio y nos va a ayudar a evangelizar. Porque ella nos impulsa a compartir las buenas nuevas, a compartir el evangelio con otros, como testigos de una vida transformada por Jesús. Y es ahí donde nosotros vamos a compartir la buena noticia de su resurrección y de cómo Él sí puede cambiar vidas.
Si cambió la mía, puede cambiar la de cualquiera. ¿Usted lo cree o no lo cree? Y es hermoso ver nosotros y escuchar tantos testimonios, ¿no? Pero cuando nosotros tenemos fe en la resurrección de Jesús, eso significa vivir con esperanza, experimentar victoria sobre el pecado, cultivar esa relación con Jesús y el ser testigos de su obra en el mundo hoy. Por eso, en ustedes y en mí no debe de haber temor, mucho menos temor a la muerte. No debe de haber temor en nosotros. Amén. Porque nosotros ya hemos vencido la muerte en Cristo Jesús. Porque Él nos dio la victoria en esa cruz. Eso no lo podemos, amados míos, olvidar. Y lo hizo por usted, lo hizo por mí, lo hizo por todos aquellos que crean en Él como el único Señor y Salvador de sus vidas. Como el que está sentado a la diestra del Padre y que le está hablando de nosotros en esta mañana. ¿Sí ve a los que están allá, papá? Mire todos esos, mire el corazón de fulanito, mire los pensamientos de fulanito, mire a fulanita, ¿sí ve cómo está de atenta? Yo no sé si a veces con todas estas doctrinas hemos decepcionado a Dios porque no las hemos valorado, porque no las hemos cumplido. Y quizás hoy la palabra nos traiga a memoria de qué cosas, con qué cosas yo he decepcionado a Jesús. Si Dios me llamó, si Dios me ha traído hasta aquí, ¿con qué lo he decepcionado? Y si usted en esta mañana reconoce, recuerda, el Espíritu Santo le recuerda algo, yo le voy a invitar para que usted haga hoy ese nuevo encuentro con Él. Se relacione de la manera más íntima con Él. Ponga y deposite toda su fe en Él y solo en Él. Amén. ¿Qué tal si inclinas tu rostro allí?